Este segmento de Del Centro al Campo, dentro de la mañana del centro. Hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con Roberto Domenech, sí, que es el presidente de CEPA. CEPA es la empresa, es el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, para decirlo correctamente, y vamos a tener la chance de charlar con él, a quien le agradecemos, por supuesto, la gentileza de conectarse también con nosotros en esta mañana aquí en Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día, muchas gracias por conectarse con nosotros. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien, Eduardo. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos, Roberto. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerles, ¿cómo venimos, sí, en materia de producción avícola en estos últimos años? ¿Estable, crecimiento, ha bajado un poquito, ha mermado un poquito? ¿Cómo está nuestra producción avícola, sí, en la República Argentina? Está bien, hemos crecido sostenidamente durante, yo diría, los últimos 20 años, evidentemente con saltos muy importantes en algún momento y después con un crecimiento sostenido. Nosotros, nuestra previsión del último quinquenio, que fue 2020-2025, la establecimos en un crecimiento del 2,5 al 3% anual. Y estamos dentro de esa pauta. Esto significa aproximadamente un crecimiento de unas 50, 60 mil toneladas por año. Este año, el año 2022 terminamos con 2.450.000 toneladas de producción. Prácticamente vamos a repetir este año. Eh, y, y bueno, en términos generales, esto hasta el 2022 se reflejó en 46 kilos y medio de consumo por habitante año, por una parte, y en 253.000 toneladas de exportación. Este año creo que va a haber un poquito más de consumo, consecuencia de que hay una mayor oferta, que siempre fue abundante para el mercado interno, pero mayor oferta producto de que desde el mes de febrero estamos por parte del SENASA, que ha determinado la autosuspensión de las exportaciones producto de la llegada de la influenza aviar. Claro. ¿Cómo está afectando esto? Y bueno, la influenza aviar, por empezar, era algo que toda Sudamérica, excepto dos brotes que había tenido Chile, uno en 2006 y otro en 2016, no había ingresado, pero desde diciembre del año pasado, evidentemente el virus H5N1, que es el que está, digamos, en todo el mundo, llegó a Sudamérica, ingresó por Colombia, inmediatamente llegó a Ecuador. Estamos hablando de diciembre a febrero, hizo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Es decir, un violentísimo, Sí. atacando mucho, entró por las corrientes migratorias, todo por la zona del Pacífico. Este, hubo en Ecuador la muerte de más o de casi 20.000 pericanos, pero muerte que se dio en el curso de menos de 15 días, fue violentísimo. Y bueno, después a través de las aves silvestres también llegó al sur de Sudamérica. Así que afectó, hoy por hoy podemos decir que está relativamente controlado el tema, fundamentalmente porque ya están regresando al norte todas las aves migratorias, y eso favorece, digamos, bueno, a la diseminación digamos, más violenta, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo estamos trabajando muy bien con relación a cómo prevenir cuando regrese, porque la realidad es que, bueno, esto ya vino para quedarse, la experiencia la tenemos en todo el sudeste asiático, toda Europa y en Estados Unidos mismo, México primero y después Estados Unidos, donde llevan ya un par de años, donde todos los años recicla el problema, ¿no? Roberto, estamos hablando de 47 kilogramos de carne consumida, digamos, avícola, ¿no? Por supuesto, por habitante durante el año. Me da la sensación como que en estos últimos años ha dejado ya de ser una alternativa, ¿sí? A la carne bovina y se ha instalado, sí, directamente ya en la mesa de los argentinos, ¿sí? Hasta incluso como la primera opción.
Sí, correcto. Es decir, ya es un consumo de hábito, como Claro. nosotros le decimos. Ya esto está instalado. Es muy positivo la suma de las carnes. En eso nosotros insistimos mucho. Somos parte de lo que se denomina la mesa de las carnes, donde participa también, por supuesto, la carne bovina, el cerdo y el cordero. Y la suma de estas carnes, incluido el pollo, está dando un consumo aproximado por habitante por año del orden de los 110, 115, 118 kilos, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, de alguna manera, digamos, la carne, la posibilidad de crecimiento de cualquiera de las carnes depende de lo que haga la otra. Es un mercado de suma cero. No se puede pedir un consumo ya mayor al que se está teniendo. Pero sí tenemos la gran posibilidad en Argentina de una vez por todas fijar una política de Estado con respecto a las carnes, como lo hizo Brasil hace 20 años, y hoy es líder en exportación de carne bovina, líder en exportación de carne avícola y prácticamente líder en exportación de carne porcina. Es decir, y un dato que no es menor, hace 45 años nosotros le proveíamos a Brasil los reproductores para que se desarrollara la producción avícola, porque habían venido primero estas líneas de alto rendimiento a la Argentina, porque Argentina tenía maíz. Y la avicultura es una de las razones por la cual Brasil desarrolló el maíz y hoy es el segundo productor mundial de maíz. Claro. Es decir, todo esto es cuando uno dice, uy, una política de Estado. Y bueno, es esa decisión, la de una política de Estado y decir, vamos a llegar al mundo con todas las carnes, por supuesto, con políticas previsibles y con políticas estables, ¿no es cierto? Es decir, yo a veces digo, pareciera que la única política de Estado que hay con respecto a las carnes es carnes baratas. Y, y, y más o menos alrededor de eso suele andar, porque si se va a lo que pasa, lo que no pasa, si intensificamos la producción, salimos al mundo con el antecedente que tenemos de la carne bovina como carne de la mejor calidad que se puede esperar en general, producto tanto de las pampas como también de la suplementación. El pollo se puede hacer en todo el mundo, se puede hacer el tamaño de pollo que el mercado, digamos, reclame, pero lo que no todos los países pueden es tener el maíz de última cosecha, de mejor rendimiento como el que tenemos acá. Y bueno, en definitiva, cuando las cosechas de maíz entran, no como en este periodo de seca, en el nivel de los 40, 50 millones de toneladas, el sector consume 5 millones, con el huevo incluido, 5 millones y medio de toneladas de maíz y deberíamos estar consumiendo el doble. Pero bueno, hay muchas cosas. Cuando hablamos de política de Estado, hablamos de tener créditos para el desarrollo y de la inversión. Claro. Y que bueno, de alguna manera hace años que no lo tenemos, porque es decir, lo que se ofrece, las condiciones que se ofrece, con plazos muy cortos, no permiten. O sea, es la suma de las cosas. ¿Por qué? Y bueno, porque como me decías recién, hoy comentábamos, es un consumo de hábito. No sé si es la primera opción, pero sí te puedo asegurar, el pollo cubre toda la escala social, desde aquel que puede pagar, no sé, 1.800 o 1.700 pesos una suprema, hasta aquel que consume las alitas por 300 pesos el kilo o menos. Entonces, en toda esa mesa está el pollo. En algunos lugares, sin ninguna duda, que el 70% de la proteína animal que consume es avícola, y si le sumamos el huevo, con más razón todavía. En otros será el 20 o el 25%, pero hemos ayudado a todo esto y hemos ayudado a que retomen los niveles de exportación la carne bovina, porque nos hemos convertido en la espalda que de alguna manera cubre la oferta y el consumo de proteína animal y también a un precio razonable. Roberto, ¿y cómo está Argentina con respecto a mercados en lo que es la carne avícola? ¿Hay mercados? Sí, 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 mercados hay. Por supuesto, vuelvo a repetir, uno necesita de cierta previsibilidad, es decir, uno puede hacer un tremendo esfuerzo en los costos, como los hemos hecho, y es la razón por la cual el pollo tiene el precio que tiene. Es decir, la productividad que hemos logrado es asombrosa y lograríamos mucho más si pudiéramos estar trabajando a pleno con galpones de última generación, que hay países que no tienen condiciones naturales y sin embargo con los galpones de última generación han podido convertirse en
mucho más productivos y de mejor resultado y de mejores resultados. Pero nosotros tenemos acuerdos con 120 países para el intercambio o para la exportación de carne de pollo. De esos, 65 son activos, los traemos permanentemente, y de esos 65, 15 países son los que se llevan el 80% de las exportaciones que tenemos. En ese sentido, evidentemente, cuando el SENASA, porque es lo que corresponde, porque es de denuncia obligatoria, porque hay que garantizar que no vamos a estar generando algún riesgo sanitario para las aves de otros países, aun cuando esos países tienen también la influenza aviar H5N1, pero no todos los H5N1 son iguales. Entonces, dentro de eso, los principales países están requiriendo del SENASA una explicación y una garantía de cómo está controlando o cómo puede controlar el desarrollo de la enfermedad. En eso está trabajando. Casualmente, pasado mañana sale una delegación del SENASA para China, donde va a haber encuentros con las autoridades chinas, durante el 17, el 18, 17, 18 y 19 de este mes, con la finalidad de poder modificar el protocolo, dar las garantías suficientes y poder restablecer las exportaciones con China, que es el destino del 36% de las exportaciones argentinas, ¿no? También con Chile está avanzado, pero en general el núcleo de los principales exportadores, salvo Singapur, por ahora no se ha conseguido volver a un flujo normal de embarque como consecuencia de que simplemente siguen insistiendo en verificar y asegurarse de cómo se está controlando el tema y cuán seguro es la garantía del SENASA, que ha obrado con total transparencia en cuanto a la denuncia de la enfermedad, y afortunadamente también el sector privado ha hecho lo que en otros países no se hizo y en consecuencia se diseminó la enfermedad, que es denunciar en cuanto se presentan los primeros síntomas. Eso nos ha costado por el momento el sacrificio de más de 600.000 pollos, 120.000 reproductoras y más de 1.500.000 ponedoras de huevos de consumo, ¿no? Una pérdida Pero bueno, importante. hoy por hoy solamente quedan las aves de traspatio, que también están cerrados. Hoy tenemos, creo que, 2 casos todavía por cerrar, porque hay todo un protocolo de cuándo se da por cerrado un caso, después de terminar el sacrificio de las aves, limpiar los galpones, enterrar todo, porque hay que enterrar todo dentro de la misma granja. El concepto es primero tratar de que la enfermedad no entre a las granjas comerciales, Sí. y segundo, si entrar a las granjas comerciales, que no salga de ella. Y ese es el concepto que ha manejado muy bien el sector privado y el sector público. Sí, me quedé pensando en lo que decía con respecto a la política de Estado, ¿no? Y fundamentalmente para poder ayudar en las épocas más delicadas, ¿sí? Y no nos referimos únicamente a la influenza aviar, sino también a estos últimos años con por ahí esta escasez de alimento. Y obviamente sabemos que cuando menos hay, más caro se paga, Roberto. Sí, sí, eso sí, sin ninguna duda, pero yo creo que lo fundamental de esto no es andar a los tumbos con las posibilidades de crecer o no crecer, de cómo Sí, trabajar o sí, cómo no sí. trabajar. Esta es una máquina de crecimiento continuo. Nosotros en el 2019 presentamos el plan de nuestras necesidades de inversión. Seguimos golpeando puertas y llegando. Tuvimos un periodo donde se entendió perfectamente, que fue en la gestión de Matías Culfas con Julián Domínguez y el presidente del Banco Nación en ese momento, donde firmamos acuerdos y conseguimos una base de crédito para el sector, para el desarrollo de estas inversiones, de 30.000 millones de pesos, que en ese momento era mucha más plata que ahora, pese a que no llegó a pasar un año. Pero independientemente de eso, el sector tomó casi 16.000 millones de esos 30.000, que generaron nuevos galpones, ampliación de los galpones que estaban, entre ellos también fue la reconstrucción del frigorífico de Soichú que se incendió en Guareguay. Pero dentro de todo eso funcionó hasta que, bueno, luego se unificaron los créditos, tal vez con justa razón se priorizaron lo que era minería, gas y litio, y bueno, estos montos quedaron con escasísima posibilidad, porque si cuando vos decís necesito aproximadamente 300 millones de pesos para construir un galpón de última generación
y la posibilidad está en el orden de los 30 o 35 millones a una tasa muy interesante, pero de todas maneras del 50%. No son políticas, son parches, son buenas voluntades, pero son parches en el fondo. Entonces, esperamos que, bueno, ahora estamos nuevamente presentando porque nos piden qué es lo que proyectamos de aquí al 2030 y volvemos sobre lo mismo. Si no tenemos esto, no podemos desarrollarnos. Lo que se puede hacer con inteligencia y con investigación y tecnología, solamente lo tenemos que hacer con músculo. Es decir, arreglarnos como podemos con lo que tenemos, pero de una vez por todas, en todos, vuelvo a insistir, en todo, porque el cerdo también está haciendo un desarrollo importante, pero también las inversiones son muy importantes que tiene que hacer, y bueno, y la carne también, así que bueno, cada uno tenemos nuestro plan, esos planes se juntan en la mesa de las carnes también, y vamos a ver si de una vez por todas podemos conseguir, como te decía, que se fije una política de Estado y que dentro de eso podamos movernos. De todos modos, quiero decir una cosa, todos estos animales que se sacrificaron dentro de, y las exportaciones que se pueden, tenemos una muy buena, un buen vínculo y una disposición a escucharnos y a ayudarnos en la problemática por parte del Estado, del secretario de Agricultura y del ministro Massa, porque por un lado se ha asignado un fondo de 7.450 millones de pesos para indemnizar a aquellas personas, a aquellas empresas o personas que se les sacrifican los animales. Hasta el momento ya se han, indemnizado por valor de 2.300 millones de pesos, por una parte. Por otro lado, también cuando se implementó el plan, el Soja 2, que tuvo que ver con un salto muy importante, ya nos había costado en el Soja 1, también se nos hizo una compensación para neutralizar el efecto de la pizarra, que no era lo que se quería para el mercado interno, sino para la exportación, y también se nos reconoció una compensación de 30.000 pesos, que en ese momento también era mucha plata, de 30.000 pesos por tonelada de soja utilizada en el periodo de los 30 días, o sea, del 29 de noviembre al 31 de diciembre del año pasado. Y también desde el Ministerio de Trabajo, aquellas empresas que han tenido que anular líneas de elaboración de productos, es importante que de alguna manera han podido recibir los repro, que si bien el monto hoy es muy bajo porque ha quedado desactualizado con todo el proceso inflacionario, pero que no deja de ser una ayuda para de alguna manera haber podido atravesar todo este momento sin despidos, ni suspensiones, ni retaseo en las horas de trabajo. Roberto, no le quiero quitar más tiempo, le quiero agradecer mucho la gentileza de habernos atendido. Seguramente lo vamos a volver a molestar en los próximos meses, fundamentalmente para hacer un balance, ya más llegando el fin de este año, ahora que estamos ingresando en el segundo semestre, a ver cómo cierra el año y si en definitiva, esperemos que sí, ojalá que sí, primeramente se puedan cumplir con las proyecciones 2023 y bueno, obviamente que pase un poco todo este tema de la influenza para que otra vez se vuelvan a abrir las exportaciones. Cómo no, con mucho gusto, siempre a tus órdenes. Muchas gracias, es muy amable. Que tenga una buena jornada. Roberto Domenech, charlando con nosotros aquí en la mañana del centro a través de la radio. Estamos mencionando al presidente de CEPA. CEPA es el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas de la República Argentina. Charlando con nosotros en cuanto a la proyección. Este año, digamos, que se proyecta tener 1 millón, Perdón, ¿qué estoy diciendo? Me quedé recorto, pero muy corto, demasiado corto. 1.000 millones de pollos faenados en 2023. Con 1 millón no hacemos nada, Beltramo. 1.000 millones de pollos faenados en 2023 es la proyección, en este caso de CEPA, con 47 kilogramos de habitante al año que se está consumiendo de carne de pollo y estamos con exportaciones, bueno, ahora complicadas por este tema de la influenza aviar, ¿no? Pero con exportaciones habitualmente de más de 400 millones de dólares con envíos a 60 destinos diferentes. De esta manera cerramos nuestro segmento de Del Centro al Campo aquí en la mañana del centro y después vamos a abrir la puerta para